doctor Rubén Olarte, exdirector de la Unidad Especial de Servicios Públicos del municipio, así se llama, ¿no? Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a usted, al maestro Fabio Larraondo y a toda la audiencia de Viva las Noticias. Bueno, y al equipo técnico, por supuesto. Para el tiempo, las verdades. ¿Por qué renunció? Bueno, en realidad tuvimos una discrepancia con el señor alcalde sobre el tema de cómo resolver la problemática de los escombros de la ciudad. Y quiero decirle que cuando pues no hay coincidencias en la forma de resolver el problema, lo mejor es dejar que el superior escoja a la persona que lo resuelva según su leal saber y entender. Pero le quiero decir que he venido a este noticiero y me encuentro con la sorpresa de que ustedes son una voz noticiosa fuertemente opositora al alcalde. Y le quiero decir que yo no vengo a fortalecer esas voces de oposición, porque coincido con la administración en que las cosas que se están haciendo al derecho y que son muchas las acciones y las inversiones que el gobierno municipal hace en beneficio de la ciudad de Cali. Yo tengo otra claridad. No es oposición. Hay varios tipos de oposiciones. Aquella que es contraria negativamente a una administración y que todo lo ve negativo. Otra oposición es aquella que es reflexiva y que además busca apoyar y decirle de otro ángulo, mire, las cosas están mal. Y las otras es aquella que busca la verdad. Y eso es lo que pretendemos en este noticiero, buscar la verdad de lo que pasa en la ciudad de Cali. Este alcalde, que es honesto, nadie puede decir lo contrario. Así es. Y él no necesita robarse un peso de la alcaldía, no lo necesita. Él desayuna y ya tiene 3, 5 millones de pesos en las cuentas en su banco. No lo necesita. Pero es un alcalde que está en el lugar equivocado. Y tampoco es culpa de él. Toda la culpa no se la podemos cargar a él. Es el arrastre de todas las malas administraciones de los últimos años en Cali, que dejaron acumular una serie de problemáticas que no se solucionaron en su debido momento, lo de la malla vial, lo de las empresas municipales, lo del transporte masivo de la ciudad de Cali. Es la acumulación de errores tras errores, que llega un inexperto en administración pública y por supuesto todo se le estalla en las manos. Pero yo creo que están tomándose medidas correctivas para suplir esos vacíos que a lo largo de muchos años tiene la administración pública. Por ejemplo, le puedo decir, en infraestructura hay un plan de inversiones muy ambicioso. Mire, en las anteriores administraciones había 1 o 2 cuadrillas para resolver los problemas de los huecos de la ciudad. Ahora hay 1 cuadrilla por cada comuna. Y no estoy seguro si son 2 o 3 las que hay para todos los corregimientos. Pues yo vivo en la comuna 2 y está llena de huecos. Por supuesto. Y no lo han solucionado. Es un problema problema de hace 20 años, por supuesto. Aldemar, yo creo que comenzamos mal, porque el doctor Rubén Olarte, entiendo, entonces no nos escuchaba antes, y aquí estuvo antes como miembro, como integrante del cargo que acaba de renunciar. Nosotros aquí en Viva las Noticias, y como le consta a la misma administración, al mismo alcalde que le pasan el noticiero todos los días, somos justos. Cuando él hace algo positivo se lo reconocemos, cuando se equivoca se lo reconocemos y mantenemos una balanza que la ciudadanía nos ha sabido premiar y reconocer. Y digo que conocemos mal porque creo, doctor Olarte, que usted no vino aquí a hacer una defensa de la administración de Mauricio Armitage, que tiene suficientes personas que hagan eso y que a él le corresponden. Yo creo que usted vino a responder por el cargo que venía desempeñando. Y le recuerdo algo con mucho respeto. Recuerdo por allá en noviembre, cuando yo le aseguré, vía telefónica ustedes lo entrevistaban, y le aseguré que a 31 de diciembre, que era su promesa, no quitaría la escombrera de la 50 con autopista Simón Bolívar, porque primero era muy grande, y segundo, mientras usted sacaba 5 o 10 volquetas rumbo a un sector de Juanchito, acá entraban 180 y pico de toneladas diarias, entonces esa proporción no le permitiría sacarlo. Usted se enojó y creo que hasta ignorante me dijo
cosa que... No. Sí, señor. No trato así. No vaya a perder la los memoria amigos. hoy. Pero yo sí creo que le debe una respuesta a Cali, qué fue lo que pasó allí, porque la escombrera sigue creciendo. Olvídese de la forma que me trató a mí. Respóndale a los ciudadanos qué pasó allí. Perfecto. Porque esa escombrera sigue creciendo. Y la defensa de la administración, pues ellos tienen quien lo haga. Y yo creo que el alcalde sabe manejar su tema. Bueno, con mucho gusto, Fabio. Yo le quiero decir lo siguiente. Yo efectivamente me comprometí el año pasado a que antes del 31 de diciembre teníamos una solución para cerrar la escombrera de la 50. Así es. Acordamos con el alcalde de Candelaria, John Torres, un sitio para la disposición final de los residuos en el corregimiento de Juanchito, en el predio de Calitubos. Había un acuerdo tanto con él como con el propietario para garantizar que allí se hiciera un sitio de disposición final de escombros al cual pudieran llegar los chaneros, que son los pequeños transportadores. ¿Por qué? Porque quedaba pues cerca de la ciudad, era solamente pasar el puente de Juanchito. Ese era un sitio que tenía autorización de la Corporación Ambiental CBC para depositar allí escombros. Pero le quiero decir que en el último trimestre del año pasado, la CBC canceló todos los permisos existentes en el Valle del Cauca para recomposición geomorfológica o que no tuvieran planes de manejo y soluciones integrales de acuerdo con la resolución 472 para el manejo de los escombros. Por supuesto, a todos nos cogió por sorpresa y el problema que hoy tenemos no solo es un problema histórico de 20 años, sino es un problema que se precipitó cuando la CBC tomó la decisión de cancelar todos esos permisos. Aquí yo tengo la certificación de la CBC, donde en los primeros días esta es de marzo, pero antes nos lo habías pedido, en diciembre nos dice que solamente hay 2 sitios para disponer autorizadamente residuos en el Valle del Cauca. Uno, en el corregimiento de Presidente, en el municipio de San Pedro, a 72 kilómetros de Cali, y otro que tiene licencia en Yumbo, pero que tiene un cierre preventivo por la misma Corporación Ambiental. Eso quiere decir que la ciudad se quedó sin sitio de disposición final, como se quedaron todos los municipios del Valle del Cauca. Pues, ¿cómo le parece, doctor Rubén Olarte? Yo creo que su señora esposa trabajaba en esa oportunidad conmigo en el DAT, que la recuerdo, interesante funcionaria. El señor Franklin, el dueño de Agregados, se me olvidó, que queda en la comuna número 1 en Terrón, Colorado. ¿El Chocho? Sí, el Chocho. El señor presentó al DATMA una licencia ambiental expedida por el ministerio para permitir que donde se adelantaban toda esa extracción de roca y quedaban ahí esos huecos profundos, esas cárcavas, se permitiera allí su relleno sanitario para la construcción posterior de vivienda con el aval del ministerio de esa época, año 2004-2005. La administración nunca atendió al señor Franklin, primero se murió, y allí hay una alternativa para depósito de residuos especiales, escombros. Nunca Pues, la atendieron, y allí hay una alternativa. Yo le cuento una cosa, esa fue una información que yo recibí del Departamento de Planeación Municipal aproximadamente en el mes de enero, porque nosotros habíamos evaluado todas las canteras. Canteras. Y esa es una cantera en explotación. Cuando a nosotros nos dijeron que efectivamente que había una propuesta de los propietarios de la constructora o agregados El Chocho, yo mandé un equipo de la UAES a visitar el sitio y hablar con los propietarios. Y nos dijeron claramente, y creo que tenemos hasta la certificación por escrito, diciendo que ellos no tienen ninguna propuesta, que no tienen algo. Claro, primero se murió el propietario. Correcto, pero le hablo de lo que yo tuve la oportunidad de conocer. Ahora, tengo 3 informaciones y usted me va a decir cuál de ellas fue la verdadera que provocaron su renuncia. 1, los cuestionamientos del Consejo, que lo tenían muy presionado porque supuestamente el Consejo, o lo que dicen los honorables concejales, es que se perdió el tiempo y que no hizo nada. 2, que hubo una reunión donde estaban funcionarios del DAGMA, la señora Yajaira Díaz,
de EMSIRVA en liquidación y funcionarios del DATMA en la cual usted estaba. Que los funcionarios del DATMA llamaron a la directora funcionarios del DATMA llamaron a la directora que no estaba allí, ella corrió, buscó al alcalde, que el alcalde lo llamó a usted y le dijo de todo, y luego llamó a Yajaira y le dijo de todo, y le dijo a usted que se retirara, que allí no podía estar y que allí se iba a tomar una decisión para el manejo de los residuos, de los escombros. ¿Eso es cierto? No, y la tercera. Sí. La tercera, que como Cali estaba desertificada el año pasado y la gobernación era la que manejaba los recursos de la desertificación, que se presentaron unas obras, unos contratos que aún no están legalizados, que no han hecho el traslado a esta unidad administrativa que usted manejaba, y que allí haya una investigación de un fiscal delegado de Bogotá sobre ciertos contratos. ¿Es cierto o no? Bueno. ¿Cuál de esas tantas es? De esas tres, ninguna, se lo digo. La primera, los cuestionamientos del Consejo Municipal o de algunos concejales, porque no es el Consejo en pleno. No conozco que haya un pronunciamiento de esa corporación en pleno. Hay algunos concejales que han hecho cuestionamientos a nuestro trabajo, pero tengo para cada uno de esos cuestionamientos una respuesta precisa y si quiere las examinamos más adelante sobre el tema de alumbrado público, sobre el tema de los escombros, sobre los recursos de agua potable y saneamiento básico. Sobre la segunda, la reunión con EMSIRVA y con Yajaira, no tiene nada que ver. Yo sí estaba en una reunión con EMSIRVA y con los operadores y con funcionarios del gobierno examinando justamente el tema de los escombros cuando fui citado al despacho del alcalde para abordar ese tema. El tema porque este es un tema sobre el cual hemos estado hablando permanentemente, pero no fue producto de esa reunión, fue producto de que yo tengo una lectura de cómo abordar la solución al problema, tengo una propuesta y así la presenté, una propuesta técnica avalada por Planeación Municipal y por la CBC y sugerí un camino jurídico. Y en eso el alcalde y su equipo de jurídico no coincidía con mi recomendación, porque la solución jurídica, el camino jurídico que yo proponía era una recomendación. Sobre la solución técnica jamás ha habido cuestionamiento alguno. Y la tercera, que tiene que ver con los recursos de agua potable y saneamiento básico, tampoco han sido objeto de cuestionamientos por mi parte. Quizás sí hay un pronunciamiento de la Contraloría en donde reporta unos hallazgos, pero no al contrato que está en cuestión, sino a otro contrato, y lo podemos explicar más adelante. Pero un hallazgo no quiere decir que uno ha cometido una falla o ha cometido una infracción o un delito, ¿no? Es un hallazgo que eventualmente puede demostrarse, debe demostrarse, porque primero uno tiene derecho a la defensa. Es como si a usted le dicen, usted cometió X o Y error, y usted lo primero que tiene que hacer es defenderse. Por eso, en ese caso preliminar hay una contradicción. Correcto, ¿me entiende? Porque el hallazgo es eso, detectamos un error, y uno responde efectivamente cuando le cuestionan el error. Entonces, vamos ahora sí por partes al tema de las acusaciones de los concejales. Primero, la acusación de que hemos sido ineficientes en el manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico. Le recuerdo a la opinión pública que el municipio durante 2 años fue certificado, en el año 2015 y en el 2016. Yo recibí ese componente de agua potable, esa responsabilidad de agua potable y saneamiento básico con el municipio desertificado. ¿Qué fue lo primero que hice? Fue trabajar por la certificación y allí estuvo el resultado. Como resultado, la gobernación nos entregó a nosotros 11 contratos que venía ejecutando o que había terminado de ejecutar en algunos casos. Y lo primero que hice yo cuando recibimos los recursos, que los recibimos a mediados de agosto, quedaban mediados de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, recibimos 37 mil millones de pesos. Usted, Aldemar, que en algún momento ha transfinado por la administración pública de paso, sabe que los recursos, primero, para yo ejecutar esos 37 mil millones, que no son 30 mil, sino 37 mil, tenía que contratar el personal, recibir los contratos desde el punto de vista documental y desde el punto de vista de la revisión jurídica,
son contratos que comprometen 51 frentes de obra, o sea, 51 trabajos en distintas veredas y corregimientos. Pues tenía que ir el equipo técnico con los interventores y con los constructores a recibir y verificar el estado de las obras, porque me correspondía darle finalización a esos contratos. El acta de cierre o fin del contrato. Sí, pero también el acta de cierre del proceso de desertificación, o sea, claro, de recibirle otra vez la responsabilidad a la gobernación. Pues en eso se nos fue en contratar el personal agosto y en recibirle a los contratistas y a los interventores aproximadamente septiembre y mediados de octubre. Nos quedaban 2 meses y medio. ¿Qué teníamos que hacer en 2 meses y medio? Planificar inversiones, incorporarlas al presupuesto, contratar y ejecutar. Eso no lo hace nadie, ni un mago siquiera, porque es un problema de tiempos, porque la administración pública tiene, y el presupuesto de la administración se rige por un principio de anualidad, que quiere decir que para que usted debe gastarse en el año lo que presupuestó, y tiene que hacer los estudios si no los tiene, si no, los contratos y la ejecución. Y en 3 meses realmente contratar el personal, hacer los estudios, incorporarlos al presupuesto con las fichas de inversión, contratar y ejecutar es absolutamente imposible, de manera que yo, y lo puedo certificar además con documentos, y quienes me lo escuchen y conozcan cómo funciona la administración pública, sabrá que en este caso yo tengo Doctor Rubén Olarte, la gobernación no le entregó a tiempo y detallado todo ese proceso contractual. Por supuesto. ¿Se le entregó a tiempo? No, eso fue un poco traumático en términos de que faltaban algunos documentos, de que la gobernación no tenía el suficiente personal para desplazar a los frentes de trabajo, porque ellos tenían que entregarnos físicamente las obras, en compañía del contratista y en compañía del interventor. Pero le puedo decir que en general el empalme con la gobernación no fue traumático, cosas de detalle. Pero se burocratizó esa entidad. Bueno, ¿cuál? La contratación que se hizo con recursos. Le quiero decir que yo no firmé ningún contrato. No, usted no. Todos aquellos recursos que venían de la desertificación, los 37.000. No, esa plata, quiero advertir, no se pierde, porque es una plata de destinación específica. Por supuesto. La plata la recibimos los contratos. Pero se fue en burocracia y no, de ninguna manera, no. Esa plata no, porque son 37.000 millones de pesos, que hoy suman 42.000 millones de pesos con los recursos de este año. Sí. De manera que la realidad es que esa plata era imposible de ejecutar. Es más, durante los 2 años que duró la desertificación, la gobernación hizo algunos contratos de obra, pero no hizo ningún contrato de estudios y diseños que permitiera proyectar las futuras inversiones. O sea que hoy lo que está haciendo la UAES es eso, planificar las inversiones en la zona rural, en acueductos, alcantarillados, plantas de aguas de potabilización de aguas y plantas de tratamiento de aguas residuales, para poder hacer las inversiones, porque no hay suficientes estudios y proyectos. Bueno, no sé cuánto es, no me acuerdo cuánto es en este momento el presupuesto del municipio, 2 billones y medio. ¿Y cómo si la alcaldía pudo en 27 días hacer toda una contratación porque entraba ley de garantías y ustedes no en 3 meses? ¿Pero cuál contratación? ¿La de personal? Personal y obras. Los contratos los aceleraron para ejecución de obras. En el gobierno caleño, haciendo una comparación. No, en enero sí se hizo de este año la contratación de personal, pero eso sí es un procedimiento, digamos, rápido, sistematizado, porque en eso hay que reconocer que el Departamento de Contratación diseñó un modelo de contratación práctico, masivo, a través de un software que me pareció hasta interesante, porque lo que antes nos demorábamos 1 mes y medio, ahora en 10, 12 días lo resolvíamos. Bueno, ya volvamos al tema. Cali, la famosa montaña Hermitage. Déjeme entrar ahí en ese tema de más de la escombrera. Resulta, doctor Rubén Olarte, que viva las noticias y también el periódico La Razón, estuvimos denunciando seguidamente cómo esa montaña ha seguido creciendo. Llegó un momento que tuvo 17 metros de alto la parte de adelante. Y durante su mandato, por ejemplo, una de las soluciones fue bajar la montaña y correr hacia el fondo los escombros, es decir, darle la sensación a la gente que había menos escombros, pero fue alargarlo. Si usted ha ido últimamente,
Si ocupaba una cuadra, ahora ocupa 2 cuadras hacia el fondo, bajando la montaña. Esto trajo mucho problema con los ciudadanos vecinos, porque el polvillo que sale de allí comenzó a llegar ya a las casas del Mariano Ramos, igualmente al centro deportivo que queda allí, que es el María Isabel. María Isabel. Y entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta va que usted dice que la CBC cambió la reglamentación y por eso usted no pudo acabar con esa escombrera. ¿No cree usted, doctor Rubén Olarte, que es muy fácil echarle la culpa a otros cuando usted tuvo también tiempo antes para buscarle una solución a eso y evitar que siguiera creciendo? Yo pienso que uno debe asumir la responsabilidad y usted le está echando la culpa, por ejemplo, de la inversión del agua a que no le entregaron los estudios oportunamente y de la escombrera a la CBC que cambió la reglamentación de acuerdo con usted. No, yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo le estoy diciendo que en el caso de los recursos de agua potable y saneamiento básico, no le estoy echando la culpa al que nos entregó la plata. Le estoy diciendo es que es imposible en 3 meses hacer estudios, contratar y ejecutar, porque es absolutamente imposible en términos de tiempo. 1. 2. En relación con la escombrera. Bueno, yo le quiero señalar lo siguiente. Durante todo el año 2017 nosotros mantuvimos la escombrera totalmente controlada, tanto en altura como en espacio. Es más, yo he sido un obsesivo frente a quienes administran la escombrera, porque sobre eso yo quiero decirle con claridad que no es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos quien administra la escombrera. La escombrera la administra una asociación de carretilleros que se llama Ecoambiental. Ellos son los administradores de la escombrera. ¿Cómo así? ¿Ustedes entregaron eso? ¿Nosotros? No, sí, pues es que para que hablemos claro. Entonces comencemos a saber las verdades. Ajá. Una escombrera ilegal. Con administración. Con administración. ¿Quién le entregó en administración? El alcalde Ricardo Cobo hace 20 años le entregó eso a una asociación que se llama Ecoambiental, que es una asociación de carretilleros. Nosotros no administramos la escombrera. Nosotros y el gobierno municipal lo que hace es evacuar los escombros y llevarlos a otro sitio, a un sitio autorizado. Pero quien administra la escombrera es una asociación que se llama Ecoambiental en virtud de una asignación que en su momento le hizo el alcalde Ricardo Cobo. Y ellos cobran por recibir allí los escombros. ¿Eso de Ecoambiental de quién es? Eso lo preside doña Gloria Hidalgo y el la señora señor de los Fernando Ariza. Ellos son los administradores, ellos son los que tienen el personal. El personal que tenemos nosotros allí es un personal que lo que hace es contar cuántas carretillas... Pero según eso, entonces, ¿ustedes trabajaban para esa asociación? Pues prácticamente el gobierno municipal estaba haciendo una cosa que a mí siempre me ha parecido absurda. Por eso yo tenía una decisión y una postura indeclinable de producir ese cierre. Porque, es más, no solamente de producir el cierre, sino de que garantizar que sea el municipio en su propio territorio el que tenga un sitio a donde llevar las escombros por distintas razones, por razones de responsabilidad con la propia población. Hay otra verdad. Entonces, quiero que tengan claro que nosotros no somos los administradores, o no es el municipio el administrador, ni la UAE. ¿Y entonces por qué le han metido tanta plata? Ojo con lo que le va a meterle plata. Ojo con lo que le va a decir. Ya. Año 2004-2005. Se paga más de 2.000 millones de pesos al de mar en ¿Cuánto? En sacar. No, lo último fueron cerca de 5.000 millones. No, se pagan 2.500 millones de pesos más o menos. menos. ¿Cada cuánto? Anuales. ¿Y quién los paga? Los paga el municipio. Paga el municipio por evacuar, por sacar esos escombros y llevarlos a otro municipio. ¿Y quién los estaba pagando? El municipio, la UAS en este caso. ¿Y antes los pagaba? Y durante 19 años lo hizo el DAGMA. ¿Quién? Durante 19 años lo hizo el DAGMA. Entonces, exalcalde de Cali, Ricardo Cobo, buenos días. Buenos días, de mar, para ustedes sus oyentes, ¿cómo ha estado? Gracias por atendernos. Aquí buscamos la verdad. Ese es nuestro eslogan, buscamos la verdad porque ella existe. Está aquí con nosotros el doctor Rubén Olarte Reyes y dice que durante su administración le entregó para su manejo esa escombrera ilegal de la 50 a Ecoambiental. ¿Es eso cierto? Sí, señor,
No me acuerdo, me digo la verdad, no me acuerdo. No, yo no recuerdo el tema de la escombrera de mi gobierno con el manejo con esa compañía. Habría que preguntarle a las personas que estuvieron a cargo, pero yo no me acuerdo, o sea, no puedo entrar a debatir ese tema porque no lo recuerdo. Perfecto, no lo recuerda. Muchas gracias, alcalde. Feliz día. Un abrazo, esté muy bien, gracias. Muy amable. Vamos a buscar a doña Gloria Hidalgo. Ricardo Cobo no se acuerda. Ya. Oiga, tan fácil no pierde la Bueno, memoria. pero no, eso es, Pero él dice es normal, ¿no es eso, cierto? eso es una realidad. Es más, el lote es de Encali, les comento. Es el lote del Ese municipio, lote claro. es de Encali. Ah, de las empresas Es de municipales. las empresas Aldemar, municipales. ese lote es la ribera del canal CBC Sur, donde se sí. piensa hacer una alameda, y esa alameda es la que ha comenzado a ser invadida hacia atrás al regar los escombros. Bueno, año 2004-2005, a mí me gusta traer la historia. Sí. En una mesa de trabajo, Dagma en Silva, se discutió, alcalde, antes era John Maro, bueno, antes, se definió en una mesa de trabajo, así, hablando usted y yo, que no, que el DADMA iba a manejar los escombros de la ciudad de Cali, cuando el DADMA es autoridad ambiental, y eso lo sabe usted muy bien, Así doctor es. Rubén Olarte, no es operativo. Y comenzaron el desangre del DADMA, pagando hasta 5.000 millones de pesos para la evacuación de la escombrera de la 50. En ese momento, 2004-2005, Inés Fernanda Caicedo, Alberto Ramos Garvira, el DADMA no debe sacar esa plata, pero estaba de por medio el gran negocio. ¿A cómo se pagaba la evacuación por metro de allí? Le Y voy a- allí vienen los grandes negociados. Le voy a contar, y se lo puedo mostrar con documentos. En el gobierno anterior Rodrigo Guerrero. se contrataba a 36.000 pesos metro cúbico de escombros. ¿A cómo? A 36.000. Y yo le puedo demostrar que durante mi gestión se contrató a 29.000 pesos el metro cúbico en el primer año. Al final del año, en el último contrato, se contrató a 31.000 pesos. 5.000 pesos menos. Que 3 años antes. Sí. Se lo puedo demostrar con mucho gusto con documentos. Porque sobre eso sí, yo quiero manifestar mi absoluta ¿Y responsabilidad. a quién se los pagaban? Nosotros se lo pagamos a una empresa que se llama Candeaseo, que es la empresa de De aseo servicios de públicos Candelaria. de aseo de Candelaria. Para que ellos los llevaban. Para que ellos recogieran y los llevaran a los sitios de disposición final sobre los cuales ellos tenían autorización y administración. Entonces, ¿por qué este año se precipita el problema? ¿Ya? ¿Por qué este año se precipita el problema? Porque la CBC, yo no le estoy echando la culpa a la CBC. La CBC hizo su trabajo. Todos aquellos sitios, le voy a comentar entonces un poco el antecedente. El año pasado, el gobierno nacional expidió la resolución 472 que reglamenta la gestión de escombros de manera integral. Entonces, allí se reitera que le corresponde al alcalde de Cali, de todos los municipios, a los alcaldes, definir en el marco del POT los sitios de disposición final y asignarlos como tal para que los particulares, ¿sí?, puedan operarlos como sitios de disposición final y o aprovechamiento. Entonces, hubo un año de transición. Y durante ese año de transición los municipios debieron buscar efectivamente la solución. Nosotros trabajamos con el municipio de Candelaria por una razón, porque es que durante 20 años en el municipio de Candelaria se llevaron los escombros y además porque había todavía la disponibilidad de 8 metros cúbicos de capacidad de las cárcavas que se han realizado allá como producto de la actividad de la industria ladrillera, de la alfarería. Sí. Entonces, como hay todavía huecos por rellenar, pues nosotros tratamos, digamos, de mantener esa oportunidad, porque esa es una oportunidad. Si usted tiene unos huecos y esos huecos los puede rellenar técnicamente, pues, y hay, digamos, voluntad del gobierno municipal y de los propietarios de los predios, pues uno tiene que aprovechar esas oportunidades, porque la realidad es que en Cali los espacios no son muchos, y le voy a decir, los espacios contemplados para disponer escombros en el POT
son espacios que tienen muchísimas restricciones. Claro, hay viviendas aledañas, como Por pretendían lo de la verde plateada, creo, el lote de la Bueno, antigua eso era verde para una plateada. estación de transferencia, pero por ejemplo, le voy a hablar de las Es canteras. que en Cali no debe haber sitio de disposición final de escombros, tiene que haber sitios de transferencia o de aprovechamiento de residuos. O de aprovechamiento. Entonces nosotros lo que propusimos fue una solución de aprovechamiento. Habíamos construido una opción con el municipio de Palmira en un lote que se llama de la firma constructora Saín, y teníamos la expectativa de poder utilizar ese lote y estábamos a la espera de que la CBC le permitiera una autorización, pero había voluntad del propietario. En segundo lugar estaba el lote de Calitubos pasando el puente de Juanchito, y allí había disponibilidad de disposición del propietario y voluntad del alcalde para construir una solución. Esa fue descartada, y le voy a decir, esa fue descartada por la propia administración municipal de Cali, porque dijo que ese sitio, y así nos lo manifestó Planeación en su momento, que ese sitio era un sitio para un eventual desfogue del río. Sí. Y que era mejor no consolidar allí con escombros, porque en el evento de que hubiera creciente del río, era mucho más, era más permisible que se inundaran cañaduzales a que se corriera el riesgo de que se inundaran áreas habitadas. Y usted sabe muy bien, doctor Rubén Olarte, que en zonas de Jarillón no se pueden hacer afirmamientos con escombros. Así es. Por la inestabilidad que ellos presentan. Pero los escombros eran adentro, eran aproximadamente 60 metros a distancia del Jarillón, en unas cárcavas que están dispuestas en ese lote. Discúlpeme, doctor Rubén Olarte. Señora Gloria Hidalgo, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Doctora, saludo muy especial a la mesa. ¿Usted representa Ecoambiental? Sí, el de Mare, la organización que el doctor Guerrero, en la administración del doctor Guerrero, nos dijo muy clarito que como salían las carretillas, nos organizáramos, porque si no nos dejábamos por fuera por la sentencia de la Corte Constitucional, que deben de incluirnos en la prestación de servicios de aseo. Ustedes, a través de Ecoambiental, que de administraciones anteriores a la de Guerrero, ¿administran la escombrera de la 50? No la administramos. Nosotros ahí, a consecuencia que son las carretillas y ahora los chaneros, la asociación recibe un aporte que dice la misma, el registro que tenemos y lo que tiene que cumplir la asociación es un aporte que deben de hacernos, como los sindicatos que hacen un aporte. Que yo estoy escuchando al señor y verdaderamente me quedo aterrada que el doctor Humberto me dice, mire todas las mentiras que está diciendo, es que ese señor, yo no sé si, por qué está hablando cosas, lo que está hablando, le digo sinceramente que le da tristeza a uno de ver que no está diciendo la verdad. Le echa la culpa a la CBC, pero la CBC tampoco tiene la culpa. Ahora, nosotros no administramos eso. Él puso un reglamento también de horario para entrar. El otro viernes estuvimos en el debate y ¿qué le dijo la juez? ¿Usted por qué se dejó coger? Él dijo muy clarito, en Súper el viernes, dijo muy clarito que él quiso provocar una emergencia para poder sacar de allí, cerrar el sitio y tirarlo a otra parte. Ahora, lo de la corbata es mentira porque nosotros tenemos la certificación. La CBC le dice para hacer un relleno, no para hacer el sitio como lo pide la Corte Constitucional. Él está todo confundido. ¿Ya? Doctor Rubén, ¿qué le dice usted a doña Gloria Hidalgo? Pues yo no sé a qué mentira se refiere que estoy hablando. Primero, ellos mismos me han contado que fue en el gobierno de Ricardo Cobo que a ellos les entregaron, seguramente en el eso opera desde el primer gobierno de Rodrigo Guerrero, porque esa escombrera es viejísima, pero que yo me acuerdo, ellos mismos lo han comentado, que fue entregada por el doctor Ricardo Cobo, se los he escuchado, se les asignó por parte del señor Ricardo Cobo. ¿En qué consiste la administración? Mire, cuando una persona va allá, paga una tarifa por la entrada de un vehículo. ¿Y quién se recibe esa plata? ¿Para quién es? Lo recibe la asociación. Ecoambiental.
Con eso ellos se pagan las personas que administran, que controlan, que organizan la llegada de los vehículos, que distribuyen el material en eso. Nosotros eso no lo hacemos. Ellos se encargan también del cerramiento y de la limpieza perimetral. Si eso no es administración, entonces yo no sé, pues qué es. Doña Gloria, ¿cuánto ganan ustedes ahí mensualmente con esa plata que reciben y qué la hacen? A ver, la asociación recibe un aporte que inclusive se puede hacer una reunión con los mismos carretilleros, que ellos fueron las personas que dijeron organicémonos aquí, y por eso es que se ve, nosotros hemos manejado más de 20 años y se ve que nunca se derrumba la loma. Es el aporte que hacen los afiliados para poder tener organizado el sitio, porque imagínense que si no tuviéramos un personal trabajando allí para poder organizar bien y que lleguen y su turno para depositar los escombros y mirar directamente cómo se organiza. Ahora, lo otro es todos los beneficios que se le hacen a ellos. Miren nomás ahora que nos cerraban el sitio, esa es la inversión para las mismas personas, mirando que lo respeten y que tengamos donde depositar, ¿no? Doña Gloria, buenos días, le habla Fabio Larraondo. Pues yo me quedo sorprendido, porque lo que uno está entendiendo es que una escombrera que no debería funcionar en Cali, Hay un fallo judicial ya que no debe estar. hay todo un proceso de legalización, por ejemplo, que ustedes lo administren, que reciban parte de plata. Para ello, no acierta usted cuando dice que no se ha derrumbado. Recuerde que sí se derrumbó una vez sobre la avenida Simón Bolívar, y en estos momentos se está regando hacia el fondo. Entonces ustedes fueron los que tomaron la determinación de regar hacia el fondo la escombrera. No, no somos nosotros. Nosotros, cuando se hizo que llegamos hasta el punto pues que tenemos legal para depositar los escombros, el doctor Rubén dijo, tenemos la grabación de la conversación porque no hay un documento, tenemos la grabación cuando él dice muy clarito, utilicemos la parte de atrás para poder seguir depositando los escombros aquí, y yo me responsabilizo luego de recuperar ese pedazo que ya el ACDC lo había recuperado sobre Jarillón, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre hemos estado allí como organización para que eso no se fuera ni para el canal ni para la 50. Entonces, aquí es clarito, se dejaron coger, no evacuaron. Ahí invirtieron una cantidad de plata, las góndolas que habían, y compraron esas góndolas para poder depositarlas en el trabajo que hicieron, que eran unos cajones. Nunca se utilizaron esas góndolas, ni se las llevaron porque ya se acabaron. ¿Dónde está el rolón que verdaderamente eso lo compraron directamente para poder recoger los escombros en el único sitio que está autorizado en la ciudad de Cali, que es la 50? Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos para el lado de atrás y estamos mirando, porque entonces aquí no han dado ninguna solución, absolutamente nada. Y es más, están violando y no han cumplido una orden de la Corte que le hizo muy clarito. Los recicladores y carretilleros, porque ya nos unieron, deben de ser y construir una planta de aprovechamiento para que los recicladores puedan embalar y separar todo el material, y de carretilleros o chaneros, porque ahí dice, de sustitución de vehículos, sean depositados en el sitio y hacer recuperación de material. Eso viene de mayo del 2014 y el municipio no ha cumplido. Le dieron un año para cumplir. Doña Gloria. Acaba de llegar una orden de la Corte diciendo que el municipio no ha cumplido. Eso está en el juzgado séptimo también. Doña Gloria, no me respondió la pregunta que le hice. ¿Cuánto reciben ustedes mensualmente por recibir materiales, escombros, allí en la 50? ¿Cuánto? A ver, diariamente se reciben 700 metros. ¿Cuánto en Se plata? reciben 700 metros.
Es que en el momentico no tengo en la mano los datos, Bueno, ¿a cómo pero sí tenemos, en el año son 87.000 metros cúbicos que se reúnen. y a cuánto el metro cúbico? ¿A cuánto el metro cúbico de qué, Aldemar? Resulta que alguien va allí con escombros y esa persona tiene que pagar por esos escombros que va a depositar allí y le dan un documento donde le prueban que efectivamente lo depositó. ¿A cuánto cobran el metro cúbico? No, metro cúbico no. Bueno, metro Se cuadrado. recibe por el viaje, la carretilla paga 1.000 pesos y las chanas pagan 3.000 pesos. Entonces, ¿cuánto les entra? Más o A menos. nosotros nos entra más o menos, por ejemplo, en el día nos entran 200.000 pesos, se reciben 300.000 pesos y se pagan 210 de nómina. Bueno, le quedan 90.000 pesos, digamos que de utilidad, ¿no? Sí. Sí. Pero algo allí sobre lo que usted dijo. Entonces, dice usted que fue el doctor Rubén Olarte quien ordenó, bajo su responsabilidad, extender hacia atrás la ¿Sabe cuánto me escombrera. da eso? Eso me da 9.526 millones de pesos. Es un negocio, la escombrera es un negocio. Al año. Multiplique 300 por 300, ¿por cuántos días tiene el año? 365, póngale. Pues las Multiplica. escombreras llegan todos los días. Las 90.000 metros cúbicos al año, que son en cifras redondas, por un promedio de 3.000 pesos por chana, porque allá entran básicamente chanas. Entran carretillas también. Bueno, eso apenas daría 270 millones. Correcto, en el año. Esa es la cifra. Más o menos, entonces, doña Gloria, esa es la cifra, pero entonces ustedes... Aproximadamente, pues Por un eso le poco pagan... menos. Pero mire, lo que me llama la atención es esto. ¿Cómo legalizan algo que es ilegal? Por eso, todo el mundo está ¿Cómo el ganando, gobierno legaliza algo que la misma corte, y lo acaba de decir doña todo el Gloria, mundo está es ganando a ilegal? la escombrera. Todos están ganando. Eso es un negociado. Doctor Para mí es Olarte, un gran negocio. Doctor Olarte, entonces usted ordenó que se echara para No, atrás. yo la no escombrera. ordené. Una cosa, ellos me consultaron, ¿qué hacemos? Como la escombrera tiene un espacio de 3.500 metros, pues había que tomar una decisión. O dejamos que los escombros se derrumben hacia la Simón Bolívar o hacia la 50, o se deposita hacia allá. Yo no ordené porque yo no doy órdenes allá. Yo autoricé y me dijeron, nos corremos hacia el Garillón, y yo dije, bueno, yo hablé con el doctor Osada, el ingeniero Osada, Juan Diego Osada, y le dije, mira, tenemos este problema, se están corriendo hacia allá los escombros, pero me comprometo a que cuando evacuemos ese sitio te lo dejamos limpio, porque mi responsabilidad sí era la evacuación, sacarlos de allí y llevar a Candelaria. Señora Gloria, ¿a ustedes quién le entregó, qué alcalde le entregó en administración eso de la escombrera de la 50? Nos la entregaron en la administración de Ricardo Cohn. En esa administración nos entregaron la escombrera que inicialmente empezó en la 44,26. La comunidad se opuso, pero fue provisional mientras se cumplía, porque acuérdense que había un decreto ambiental donde decía muy clarito que los sitios de transferencia para poder hacer aprovechamiento. En la 50 se hizo un estudio en el 2002-2003 de que el municipio pagó 450 millones para poder hacer el estudio y mirar cómo iba a ser el sitio de transferencia. Mire desde qué año le estoy hablando y ha sido un problema aquí en Cali para que nos cumplan. Si lo que está escrito no lo cumple, ni con la orden de la Corte tampoco lo cumple. Ahora, nosotros ¿por qué hemos llegado a esta distancia? Porque es que hemos estado organizados para poder que nos respete nuestro trabajo. Porque estamos incluidos dentro del decreto de residuos sólidos de gestión de la ciudad de Cali. Estamos dentro del TEGIR. Tilleros de los Chaneros, muchas gracias, feliz día. Bueno, muchas gracias, don Alvarado. Muy amable. Doctor Rubén Olarte, echa las precisiones y aclaraciones allí. Pero usted renunció porque tuvo discrepancias con el señor alcalde. Pero venga, le cuento un asuntito de más trascendencia, es que el problema no es solamente la 50. Le quiero decir, primero, ¿cuál era mi responsabilidad institucional como UAES? Es gestionar un sistema de aprovechamiento de escombros. Sí, claro. Entonces mi responsabilidad era buscar un lote donde yo pudiera hacer
el aprovechamiento de escombros. Pero claro, como yo heredé el problema de la escombrera, también tenía que buscar un sitio a donde esa escombrera se pudiera trasladar. ¿Y qué tenía que hacer yo? Y doña Gloria lo reconoce porque me lo ha dicho. Y los carretilleros. Yo tenía que buscar un sitio a donde puedan llegar los chaneros para respetar la decisión de la Corte Constitucional. Por supuesto. Y por esa razón identificamos un sitio que es de propiedad del municipio, o sea que el municipio no tiene que invertir plata. De un lote de 150 hectáreas que se llama La Corbata, nosotros escogimos un sector que le pusimos el Corbatín, de 16 hectáreas. Y se lo presentamos a Planeación Municipal para hacer allí un sitio de aprovechamiento, de reutilización de escombros y construir un parque de 16 hectáreas para que después de hacer esa compactación con un diseño geotécnico y de cálculo estructural pudiéramos entregarle con un cierre paisajístico adecuado, entregarle a la comunidad del Oriente un parque de 16 hectáreas. Planeación le dio viabilidad al proyecto y con base en eso nos fuimos a CBC y obtuvimos un concepto técnico ambiental de la CBC. La CBC, evaluando las restricciones ambientales, nos bajó el área de 16 hectáreas a 8. Y con entonces ahí es donde quiero que entiendan cuál es el problema nuestro. Nos dijo, listo, a 8, pero tienen que tramitar todos estos permisos. Esos permisos se demoran 4 o 5 meses. ¿Me entienden? Empezando porque me pongan a disposición el lote, la misma administración municipal, porque el lote está en manos de la Secretaría de Vivienda. Eso tiene su trámite. Entonces, la solución técnica que nosotros diseñamos, porque en eso sí discrepo que el problema no es la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es la vía jurídica, que yo la sugerí. Pero si no era viable la vía jurídica, también se me debió plantear una alternativa. Para mí, porque es válida la emergencia sanitaria. Aldemar sí, doctor, y Fabio. Pero venga vamos concretando lo que ya tenemos en línea a nuestro analista Roberto Ortiz. Es por esto. Al micrófono. Porque en ausencia de un sitio de exposición final, los escombros se están quedando en los canales. No, en Cali hay más de 130 en escombreras clandestinas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Detrás de los escombros llegan las basuras ordinarias que tienen alto contenido de orgánicos y allí comienza un problema de contaminación serio. Yo presenté 2 informes mostrando que eso era de un riesgo sanitario y ambiental y que en consideración a esa realidad debería contemplarse la solución de la emergencia sanitaria para tomar medidas de excepción. Entonces, renuncia por discrepancias con el señor alcalde, que no aceptó la propuesta técnica y jurídica que usted presentaba. La técnica sí, pero no coincidió con lo jurídico porque sus asesores jurídicos consideraron que no era posible una emergencia sanitaria, como si eso fuera un asunto del otro mundo. Doctor Rubén Olarte, gracias por sus explicaciones. A usted, a Aldemar y a Fabio, muchísimas gracias. Muy amable. 8:16, llega el empresario.